Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las membranas plasmáticas, uno de los componentes fundamentales y estructurales de las células y cuyas características tienen por excelencia es que están presentes en todas las células. Cabe destacar que este tema prácticamente fuimos abordándolo a medida que fuimos adentrándonos a la unidad donde comenzamos a estudiar lo que eran las estructuras o las moléculas principales constituyentes de la membrana, como son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Cuando vimos esos temas pudimos mencionar o hacer referencia que las membranas plasmáticas estaban constituidas por estas estructuras. Cabe destacar entonces que desde el primer momento que nosotros nos aprendemos o estudiamos estas moléculas, prácticamente estamos estudiando parte de las membranas plasmáticas. Es decir, tenemos un 50% de conocimientos de las membranas plasmáticas. Así podemos señalar que las membranas plasmáticas no son estructuras simétricas. Debo destacar eso porque quiere decir que su simetría no se debe tanto a la arquitectura propia de la membrana, sino a los componentes estructurales que conforman las membranas plasmáticas. Es así que yo le puedo mencionar que la composición tienen las membranas, dado por los lípidos, por los carbohidratos y por las proteínas, varían dependiendo de cada membrana. Así podemos observar que ciertas membranas tienen mayor cantidad de lípidos, otras tendrán mayor cantidad de proteínas y otras tendrán un poquito más o no presencia de carbohidratos. Esto se debe evidentemente a la funcionalidad que desempeñan las células y evidentemente en la membrana como tal. Otra característica que tienen las membranas plasmáticas es que son estructuras que permiten ser cerradas, es decir, es una estructura que es continua y que le permite a la célula cubrirla de tal manera que puede cubrir tanto la superficie externa de la célula como la superficie interna de la célula. Cabe mencionar que las membranas plasmáticas, por lo general, son dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, que la membrana externa estaría en contacto con lo que es la superficie de lo que es el glucocálido, el citoplasma, perdón, se me fue la idea, el citoplasma, y la membrana interna estaría en contacto con las componentes estructurales dentro de la célula. Cabe mencionar también que las membranas plasmáticas pueden no solamente envolver las células, sino que también envuelven los organelos propios de la célula. Son estructuras altamente complejas y ya veremos por qué. Ya lo mencioné, que el hecho de estar constituidas por varios elementos, como son los diversas moléculas que hemos mencionado, también están constituidos por ciertas fuerzas o ciertos enlaces entre esas moléculas que le permiten la estabilidad de la membrana y a su vez le permite ser una membrana que es altamente viscosa porque se comporta como una sustancia gelatinosa, flexible, no es tan rígida y lo que le permite a que las células tengan ese movimiento que le permite desplazarse, por ejemplo, tomamos por ejemplo los glóbulos rojos, desplazarse por todo lo que es el torrente o toda esa red de tuberías de vasos sanguíneos que puede permitir que esta célula llamada glóbulos rojos puede permitirle desplazarse por todo su trayecto. Las membranas externas que rodea cada célula y la membrana interna que envuelve los organelos, como he dicho, también puede haber una membrana interna que rodea los organelos, permitiéndole que también esté constituida ambas moléculas, tanto la membrana externa, la membrana propia de la célula como las membranas de los organelos, son estructuras que están conformadas por una bicapa lipídica. Esta membrana le permite formar entonces a las células compartimientos cerrados, compartimientos individuales, lo que le permite entonces estar de una forma organizada, estructuralmente, con lo que lleva entonces a que esta célula pueda, de cierta forma, tener una mayor organización y un mayor desenvolvimiento.
Permite la localización de enzimas. Esto es súper importante, muchachos, porque la mayoría de las reacciones enzimáticas y los procesos biológicos que se dan en las células son gracias a la presencia de las enzimas. Son estructuras súper importantes para todas esas reacciones metabólicas que se dan, lo que condiciona que gracias a la presencia de las membranas plasmáticas nosotros podamos localizar o seamos el anclaje de que estas estructuras llamadas enzimas puedan llegar a la célula. Funcionan como elementos integrales en el proceso de acoplamiento, excitación y respuesta. ¿A qué se refiere esto? Se refiere sobre todo en el proceso de excitación del impulso nervioso, la transmisión del impulso nervioso. Cuando una célula neuronal, una célula del sistema nervioso central puede recibir un estímulo, las membranas plasmáticas deben eh, hacer un proceso de despolarización, de reacción, diría la palabra correcta para que puedan entenderme, la reacción, reaccionar hacia ese estímulo y dar una respuesta adecuada según lo que se está llegando la información. La membrana plasmática tiene entonces una barrera en el interior, como una barrera tanto en el interior como en el exterior, separando una célula de otra. Esto es importante, muchachos. A medida que nosotros vamos viendo la estructura de la célula, vemos que las células en conjunto, un grupo de células pueden formar lo que se llama un epitelio. ¿Qué es un epitelio? Un conjunto de células organizadas de tal forma que forman una estructura. Igualmente, a pesar de que veamos muchas células juntas, cada célula tiene su individualidad. Lo que quiere decir que no hay célula, no hay una mezcla de componentes entre célula y célula, sino que cada quien mantiene su espacio, mantiene su identidad, lo que le permite la estabilidad de cada célula. Tiene una permeabilidad selectiva, y esto lo vamos a ver porque en las membranas plasmáticas puede permitir el pasaje fácil de cierta sustancia al interior o expulsarla al exterior, pero también pueden tener selectividad de introducir lo que realmente se necesita o lo que no se necesita, no dejarlo pasar. Entonces, ya verán cuando verán membranas de transporte, donde diferentes transportes que ocurren a nivel de la célula y que permiten la entrada de ciertas sustancias según las necesidades metabólicas de la célula. Su espesor oscila entre 75 a 90 angstrom. Esto varía dependiendo, evidentemente, de la localización de la membrana, de la localización de la célula, de la función de la célula, de los componentes que contiene la membrana. Por eso podemos mencionar que células como células de la vesícula biliar, por decirlo algo, la membrana plasmática de la vesícula biliar es una membrana fina, pero si hablamos de la vesícula, de la membrana de las células neuronales que necesitan un gran espesor para poder transmitir el impulso nervioso, es una membrana un poquito más gruesa. Ya hemos mencionado que son altamente viscosas, ya lo mencioné, eso se debe por la presencia de los componentes estructurales que contiene, y lo que le permite esa viscosidad es la flexibilidad de las membranas plasmáticas. Como todo organelo, las membranas plasmáticas deben cumplir ciertas funciones metabólicas. Entre las funciones que tienen, sobre todo está transporte. Ya hemos mencionado que el transporte puede ser un transporte simple, donde permite el pasaje de ciertas sustancias de una manera fácil. Puede ser un transporte de difusión facilitada, cuyo transporte necesita de un vehículo para transportar la sustancia, o puede ser un transporte de activo que dependa o no de gasto de energía o no, o de la presencia de ciertas proteínas transportadoras para que ocurra ese transporte activo. Límites de células individuales, ya lo hemos recargado. Recuerden que he mencionado que las membranas plasmáticas le permiten la individualidad de cada célula. Permite a su vez de que a pesar de que le dan esta individualidad, sin embargo no están desligadas de las membranas membranas plasmáticas vecinas, es decir, de las membranas que contengan las células vecinas. Y ellos también permiten entonces tener una comunicación entre célula y célula a través de las adhesiones entre las células. Ya ustedes verán las diferentes adhesiones o elementos de reconocimiento entre célula y célula que permiten de cierta forma reconocer comunicación y a su vez mantener contacto entre células y células como son
como son los diferentes mecanismos que ocurre entre célula y célula. Permite el intercambio gaseoso o el intercambio de gases. Esto sobre todo se ve en lo que es la membrana del tejido respiratorio a nivel de los alvéolos respiratorios, donde usted intercambia oxígeno por CO2 para mantener la respiración celular. Marco estructural de las enzimas receptoras, ya lo mencioné, recordemos que es necesario para que las enzimas puedan llegar a su sitio de acción. Difusión facilitada de azúcares, aminoácidos, entre otros. Yo diría difusión facilitada de muchas moléculas, no solamente azúcares, no solamente aminoácidos, pueden ser lípidos, pueden ser iones, pueden ser electrolitos, podemos tener mismas enzimas, neurotransmisores, muchísimas moléculas que pueden pasar de un lado a otro lado de la membrana plasmática. Hay una permeabilidad selectiva a cierto ion y eso se debe también a en la capacidad que tiene la membrana de excitación o despolarización. Si necesitamos tener más potasio de un lado de la membrana, introducimos más potasio, pero si necesitamos sacar sodio, eliminamos sodio. Entonces eso dependiendo en el momento que se encuentre la excitabilidad de la membrana, de la despolarización que puede tener la membrana en un momento dado de recibir un estímulo, esto permite entonces el pasaje o no de ciertos iones como sodio o potasio. Motilidad y secreción. Esta motilidad y secreción se ve más que todo en la célula a nivel de las vías digestivas, donde usted requiere de movimiento, que la célula esté constantemente en movimiento para que pueda ocurrir el proceso de digestión a nivel de las vías digestivas. Y evidentemente ahí en